Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título, en el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes publicar en Instagram un thread o un tweet de esta aplicación, que así le llamo para que tengas la referencia, pero en verdad es un thread. Cómo publicar uno de estos así en tu historia sin que salga ese fondo de aquí atrás. Como puedes ver, nos da la opción de publicarlo en nuestra historia, pero nos pone este fondo aquí y no hay forma de que podamos quitar el fondo, no hay forma de que lo podamos mover ni nada. Es como casi obligatorio tener ese fondo ahí atrás en donde dice threads y todo eso. Pero ¿qué pasa si queremos publicar un thread o una publicación de allá sin que salga en ese fondo acá en Instagram? Es muy fácil, es de la misma manera. Vamos a salir de aquí, vamos a descartar y vamos a regresar aquí a la aplicación de Thread. Vamos a darle a compartir otra vez a nuestro Thread, añadir a nuestra historia, y cuando nos mueva para acá, para Instagram, y nos abra nuestra publicación de historia, lo que tenemos que hacer es mover esto del medio, o sea, quitarlo un poco hacia la esquina, y con dos dedos vamos a hacer pequeño el fondo, así como puedes ver se va quitando, y pues simplemente con dos dedos sacamos así del medio. Lo sacamos y ya va a quedar un fondo así totalmente negro, y lo que tenemos que hacer es volver a colocar nuestro thread en el medio donde estaba o donde queramos colocarlo, y ya si queremos darle un poquito más de vida o color al fondo, simplemente podemos así deslizar para cambiar el fondo o el color o el tono del fondo, y así podemos publicar un thread en nuestra historia sin necesidad de tener ese fondo que aparece predeterminado en nuestro Instagram. Así que nada, chicos, espero que esto les haya servido, este corto tutorial. Si fue así, no te olvides de dejar tu manita arriba, que me ayuda bastante, y suscríbete a este canal para que no te pierdas futuros tutoriales. Nos vemos en una próxima entrega.